Hola chicos, llegamos al último tema de esta unidad que es la célula, estructura y función. En este caso nos vamos a detener a estudiar las moléculas de ADN, ARN, la síntesis de proteína y división celular. Como ustedes han leído o han estudiado hasta ahora, para que un ser vivo crezca y se desarrolle, requiere proteínas funcionales y estructurales. La síntesis de esta proteína se lleva a cabo en la célula y son estas moléculas de ácidos nucleicos las responsables de dirigir la síntesis de estas proteínas en todas las células. Vamos a comenzar a estudiar la molécula de ADN o de ácido desoxirribonucleico desde el punto de vista funcional y estructural. Desde el punto de vista funcional, la molécula de ADN contiene la información genética que se hereda y que determina nuestras características como especie y como individuos. Además, codifican todas aquellas características principales y secundarias de los seres vivos, desde nuestra altura, color de cabello, sexo, etc. Y otra función también muy importante del ADN es que regulan la síntesis, ¿no es cierto?, de proteínas y la función celular. Desde el punto de vista estructural, la molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de nucleótidos que se enroscan sobre su eje adquiriendo la forma de una doble hélice. La cadena de ADN está formada por dos cadenas de ácidos nucleicos, por eso es bicatenario. Y la unidad estructural de estas cadenas son los nucleótidos. Los nucleótidos o bases nitrogenadas. Son bases porque tienen un pH alto. Cuando una sustancia tiene un pH por encima de 7, tienen características básicas. Estos nucleótidos son 4. Sus nombres son adenina, timina, citosina y guanina. Aquí tienen las iniciales en el cursor. Se disponen como los peldaños de esta escalera, porque la cadena de ADN se asemeja a una escalera de caracol. Y los peldaños estarían formados por estas bases nitrogenadas, nucleótidos. ¿Cómo está compuesta la molécula de nucleótido? Está compuesta por un grupo fosfato, por un azúcar y por una base nitrogenada. Como dije, sus nombres son adenina, timina, citosina y guanina. Siempre se disponen de a par y este par, digamos, son bases complementarias. O sea, la adenina es complementaria con la tiamina y la citosina es complementaria con la guanina. Cuando yo estudiaba, hace muchísimos años, utilizábamos una regla mnemotécnica para recordar cómo se emparejan estas bases nitrogenadas. La adenina con tiamina, siempre de la misma forma, Aníbal Troilo, y la citosina con guanina, o sea, Carlos Gardel. Entonces, Aníbal Troilo, Carlos Gardel. Siempre las bases nitrogenadas se emparejan de la misma forma. En este cuadro vamos a ver la diferencia que hay entre la molécula de ADN y la molécula de ARN, teniendo en cuenta la composición, ¿no es cierto?, en azúcar y en bases de esos nucleótidos. En el caso de la molécula de ADN, el azúcar es la desoxirribosa y en la molécula de ARN el azúcar es ribosa. Y con respecto a las moléculas de fosfato, en la misma para las dos cadenas de ADN o de ARN. Y la base nitrogenada
son citosina, guanina, adenina y tiamina para el ADN y las mismas para el ARN, con excepción de que la timina es reemplazada por uracilo. Cada porción mínima de pares de bases de ADN reciben el nombre de gen y contiene la información genética necesaria para la síntesis de una proteína. Eso se conoce con el nombre de gen. La molécula de ARN es similar a la molécula de ADN, excepto por que, como vimos en el cuadro anterior, cambia el azúcar. Tenemos ribosa en lugar de desoxirribosa. Aquí hay un error de ortografía, perdón. Está formada por una sola cadena de nucleótidos y los nucleótidos constitutivos son guanina, citosina, adenina y uracilo en lugar de la timina. En esta diapositiva podemos ver la diferencia estructural entre la molécula de ARN y la molécula de ADN. Como podemos ver, la molécula de ADN es una sola cadena, es monocatenario, está formada por una sola cadena de ácidos nucleicos, o de nucleótidos, perdón, y el ADN está formada por dos cadenas de nucleótidos. La diferencia entre uno y otro, como nombramos en el cuadro, es el azúcar. Es ribosa para el ARN y desoxirribosa para el ADN. Esto es muy importante que ustedes estos conceptos los tengan claros y para mí es importante, ¿no? Que sepan diferenciar que uno es monocatenario, el otro es bicatenario, que uno tiene ribosa y el otro desoxirribosa, de ahí los nombres, ARN, ácido ribonucleico, y ADN, ácido desoxirribonucleico. Y los diferentes bases. En el caso de el ADN y el ARN tenemos adenina, citosina y guanina, las mismas para los dos, excepto que en ARN vamos a tener uracilo y en el ADN vamos a tener timina. Y recordar que los pares de bases o estas bases nitrogenadas siempre se emparejan de la misma forma, o sea, adenina con citosina y guanina con timina. Eso ustedes lo tienen que recordar bien. La molécula de ARN tenemos diferentes tipos. Tenemos el ARN mensajero, que en él se encuentra toda la información necesaria para la síntesis de una proteína, es decir, la cantidad y la secuencia de aminoácidos que forman parte de una proteína. Nosotros no hemos visto un capítulo de esta cursada que tiene que ver con química de la vida. Una proteína está formada por una larga cadena de aminoácidos. El ARN mensajero contiene, la información genética que determina la cantidad, el tipo y la secuencia de aminoácidos que va a formar que va a constituir una determinada proteína. Para que un aminoácido, sea incorporado en una cadena proteica, es necesario la combinación de 3 nucleótidos en la molécula de ARN que codifica qué aminoácido va a ser incorporado en esa cadena. Esta secuencia de 3 nucleótidos o triplete recibe el nombre de codón. Me voy a adelantar en una filmina. Fíjense ustedes aquí. ¿Qué es el codón? Es esta secuencia de bases nitrogenadas, por ejemplo, guanina, citosina y uracilo, que codifican a un determinado aminoácido que es la alanina. Este aminoácido tiene esta secuencia de bases nitrogenadas y esto se lo conoce como triplete. Entonces, cuando comienza a sintetizarse una proteína, cuando el ARN de transferencia detecta este codón, ¿no es cierto?, citosina,
guanina, citosina y uracilo, va, digamos, a incorporar a el aminoácido que es la alanina. ¿Me entienden? Lo traducen como alanina. En el caso, por ejemplo, de la leucina, el codón sería citosina, uracilo y uracilo. Entonces, cada aminoácido tiene un triplete de bases, ¿no es cierto?, que lo codifica. Cuando ese triplete de base aparece en la síntesis de proteína, se, digamos, incorpora ese aminoácido específicamente. Cada gen, como nombré recién, contiene una serie de codones que va a codificar una determinada secuencia de aminoácidos, que es lo que vemos aquí, en esta filmina. En este gen contiene una determinada cantidad de codones que va a determinar una determinada secuencia de aminoácidos que va a dar lugar a una determinada proteína en especial. Dicha secuencia, cantidad y tipo de aminoácidos va a determinar cuál será la proteína que se va a sintetizar. Bueno, esta filmina, es lindo que detengan el video y tomen nota, porque tiene la información que ustedes necesitan saber para este curso. Vamos a ver un poquito sobre la síntesis proteica. Opa, ahí hay un acento que está mal también. ¿Cuáles son las fases principales de esta síntesis proteica? La transcripción, la traducción, el procesamiento de proteínas y la formación de estructura. La síntesis de proteína se lleva a cabo en la célula. Comienza en el núcleo, termina en el citoplasma. Como ya estuvimos viendo, las organelas responsables de la síntesis de las proteínas en el citoplasma son los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Son conceptos que ustedes ya tienen que tener bien incorporados. La síntesis de proteína, como dije recién, comienza en el núcleo y termina en el citoplasma y tiene distintas fases. La primera fase es la fase de transcripción, en la cual el ADN, ¿no es cierto?, se replica en un ARN mensajero. La traducción, en donde ese ARN mensajero es, digamos, traducido en el citoplasma en una secuencia de aminoácidos que da lugar a una nueva proteína. Esta proteína, una vez que es sintetizada, lleva a un proceso, llega a una etapa de procesamiento que comienza en el retículo endoplasmático rugoso y termina en el aparato de Golgi. En este procesamiento se produce el plegado y el empaquetado de esta proteína en estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Vamos a comenzar explicando un poquito el proceso de transcripción. El proceso de transcripción ocurre en el núcleo. Allí comienza la transcripción. El ADN, la molécula de ADN se abre y por medio de una enzima comienza a replicarse en ARN mensajero. Como yo les expliqué recién, es un proceso que comienza en el núcleo. Fíjense, la transcripción comienza cuando la molécula de ADN se separa. Recuerdan que estaba formada por dos cadenas de ácidos nucleicos. Se separa, se abre esa cadena de ARN y hay una enzima, que es la enzima RNA polimerasa, que comienza a copiar, ¿no es cierto?, las bases de esta cadena de nucleótidos uno a uno y comienza a formar lo que se conoce con RNA mensajero. Comienza a sintetizarse la molécula de RNA mensajero. Yo tenía otro dibujito, se ve que no lo pude cargar. Miren, fíjense aquí que tenemos como la molécula de ADN se abre
en el citoplasma en el núcleo, comienza a abrirse la molécula de ADN y comienza a copiarse por la acción de esta enzima, que es la ARN polimerasa, en ARN mensajero. Yo necesito que ustedes entiendan esto, que en el núcleo comienza el proceso de transcripción de proteína, que la molécula de ADN se abre, las cadenas se abren y comienza a replicarse en una cadena de ARN que recibe el nombre de ARN mensajero. Este ARN mensajero abandona el núcleo a través de los poros de la membrana nuclear y se dirige al citoplasma. En el citoplasma comienza la segunda parte de la síntesis de proteína, que es la traducción. Se une a las dos subunidades de ribosoma. Los ribosomas son organelas que están formadas por ARN ribosomal. Y están formadas por dos subunidades, una subunidad más pequeña y una más grande. Entonces, la cadena de ARN entra dentro de este ribosoma, es atrapado entre estas dos subunidades del ribosoma y comienza, ¿no es cierto?, a copiarse, digamos, a sintetizarse la proteína. Y aquí interviene otro tipo de ARN, que es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia reconoce el triplete de bases, aquí tomo el cursor, ¿ven? Reconoce este triplete de bases conocido como codón y aporta y trae el aminoácido que está codificado en ese codón, como ya lo vimos en las filminas anteriores. Esto se lo conoce como ARN de transferencia y transporta hacia el ribosoma esos aminoácidos que están codificados en este triplete de nucleótidos o de bases conocido con el nombre de codón. Y así, a medida que se van leyendo los distintos codones, las distintas secuencias de codones, se van incorporando distintos aminoácidos y ¿lo ven aquí? Se va formando esto que es la proteína. Bien. Acá. Entonces, tomamos nota. La síntesis de proteína requiere dos tipos de ARN. El ARN ribosomal, que forma parte de la estructura de los ribosomas, y el ARN de transferencia, que es el encargado de leer esos codones que están en el ARN mensajero y llevar el aminoácido que corresponde, ¿no es cierto?, hacia la unidad ribosomal. Y van uniéndolos uno al lado del otro para formar la cadena de proteínas. Aquí nosotros tenemos la estructura de un ribosoma que está formado por ARN ribosomal y sus dos subunidades. La traducción. La traducción, como les comenté recién, es el proceso que se lleva a cabo en el citoplasma. El proceso de traducción ocurre después que el ARN mensajero sale por los poros de la membrana nuclear hacia el citoplasma. Consiste en la transferencia de información de un lenguaje, que es el ácido nucleico, a otro, que es la proteína. O sea, el codón, que son un triplete de bases, se traduce en una proteína. Y este proceso de traducción tiene tres etapas: un inicio, una elongación y una terminación. Porque las proteínas, cada proteína tiene un determinado tamaño, una determinada secuencia de aminoácidos. Entonces tiene un inicio, una elongación, que es, digamos, la cantidad de aminoácidos que están codificados para esa proteína, y una terminación. Otra de las cosas que vamos a estudiar nosotros es la reproducción celular. Como vimos al principio de esta clase, la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. La célula también tiene vida. Una célula, ¿no es cierto?, es capaz de realizar funciones vitales
como digamos, la nutrición y la reproducción. La reproducción celular consiste en la división de la célula en otras dos células hijas que son genéticamente iguales entre sí. Este proceso de división o de reproducción celular recibe el nombre de mitosis y se lleva a cabo en 4 etapas. La primera etapa es la etapa de interfase y las 4 etapas restantes son la etapa de profase, la etapa de metafase, anafase y telofase. Yo ahora les voy a explicar cada una de estas etapas, cómo se producen, pero ustedes necesitan, digamos, saber estos conceptos. Que la mitosis, las 4 etapas principales de división son profase, metafase, anafase y telofase. Y hay una quinta etapa, que es la etapa de interfase, que ya les voy a explicar, que se la llama en reposo, pero que de reposo no tiene nada. Bueno, la etapa de interfase es una etapa donde una célula que acaba de reproducirse o que acaba de, digamos, de nacer, está en etapa, ¿no es cierto?, de crecimiento, de desarrollo y realizando otras funciones ajenas, ¿no es cierto?, a la reproducción. O sea, se le dice en reposo con respecto a la división celular, pero no está en reposo porque está realizando otra serie de funciones que son vitales para la célula. Entonces, en esta etapa, digamos, una etapa de reposo con respecto a la división, o sea que donde la célula está, digamos, realizando otras funciones vitales, y también cuando es una etapa de preparación para la división, cuando la célula está próxima a reproducirse. No sé si entiende bien el concepto. Entonces, incluye como estas dos etapas. Una etapa donde la célula, la interfase, la célula está dedicada a realizar otros procesos, síntesis de proteína, nutrición, metabolismo, etcétera, y crecimiento, desarrollo, etcétera, y una etapa en donde comienza a prepararse para la división. En esta etapa de interfase vamos a ver que, digamos, en el núcleo de la célula se encuentra el nucleolo bien diferenciado. Podemos ver, digamos, la membrana celular recubriendo al núcleo, eso se nota muy bien, y que los cromosomas se encuentran dispersos en el nucleoplasma como hebras de cromatina. Esto es la interfase. En la primera fase de la división celular recibe el nombre de profase. En esta etapa es característica porque al microscopio se comienza a ver que los cromosomas, la cromatina comienza a condensarse en cromosomas. Los cromosomas son estructuras que están formadas por dos hebras de cromátida. A ver, no puedo mover el cursor, no sé por qué, aquí lo puedo mover. Fíjense que está formada por dos hebras conocidas como cromátidas unidas entre sí por un centrómero. Esta es la estructura de un cromosoma. En esta fase, entonces, comienza a observarse que la cromatina se condensa en cromosomas, que comienza a desaparecer la envoltura nuclear, la membrana nuclear, y que los centríolos, que los vemos aquí, que se encuentran en el citoplasma, comienzan a separarse hacia los polos de la célula, hacia dos extremos de la célula, y entre ellos vamos a encontrar unos microtúbulos que reciben el nombre de uso mitótico, y ya vamos a ver para qué sirve. La siguiente fase es la fase que recibe el nombre de metafase. En la metafase vamos a ver que los cromosomas, ya unidos por medio de su centrómero a estos microtúbulos que forman parte
de esta estructura que se la conoce con el nombre de uso mitótico, vemos que estos cromosomas se ubican en una placa central de la célula, adquieren esta disposición central en la célula. Los centríolos se encuentran en ambos polos de la célula y la estructura que mantiene unidos a los, cromosomas al uso mitótico, son microtúbulos, y entonces los cromosomas están unidos, a este uso mitótico por medio de sus centrómeros. Esto es característico de esta metafase. Disculpen que me perdí. La otra fase es la anafase. En esta fase lo que vamos a observar es que los cromosomas comienzan a separarse, las cromátidas que forman los cromosomas comienzan a separarse entre sí, dirigiéndose hacia los polos opuestos, y comienza a armarse un surco de división en esta parte de la célula, que es un surco de segmentación, en donde va a comenzar a dividirse la membrana plasmática y el citoplasma para dar lugar a dos células hijas. La última fase de este proceso de división celular recibe el nombre de telofase. En este caso comienzan a formarse nuevamente el núcleo de la célula, los cromosomas se vuelven más difusos, reaparece la membrana nuclear, el citoplasma se divide en dos y se distribuyen las organelas por partes iguales en ambos citoplasmas y la membrana plasmática se cierra y da origen a una nueva célula. Bueno, hasta aquí tenemos la primera unidad de célula, estructura y función.